¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas tardes. Esto es la Redacción Abierta. Les habla Rafael Núñez Huesca, un servidor. Son las 7 de la tarde, vamos a estar juntos, si ustedes quieren, hasta las 8:30 de la tarde, que es la hora en la que empieza el informativo de Intereconomía. Tenemos un programa el día de hoy, 19 de septiembre de 2018, que yo creo que no se deberían perder. ¿Por qué? Bueno, pues porque vamos a tener aquí a Alex Navajas, a nuestro periodista de referencia, uno de nuestros periodistas, en fin, más agudos en el análisis. Lo vamos a tener después de la publicidad, inmediatamente. Y vamos a tener también a, no sé si recuerdan ustedes este nombre, Alfonso Paso. Vamos a tener a su hija. Fue un eminente hombre de cultura, de teatro y de letras en la España del régimen de Franco. Y es un hombre que seguramente, y quizá incluso sin saberlo, ustedes habrán visto algunas de sus obras y habrán disfrutado de ellas. Hoy vamos a tener a su hija, Almudena Paso, que nos va a hablar de la figura de su padre. También va a presentarnos el libro que sobre él versa, y va a ser alrededor de las 8 de la tarde. De manera que no se despeguen del televisor porque el programa de hoy promete. Y ya sin más dilación les quiero comentar una iniciativa de una empresa cárnica española, El Pozo, la conocen todos ustedes, murciana, para más señas, mediterránea. Una iniciativa que yo creo que les va a gustar porque es una iniciativa a favor de los más desfavorecidos. Vamos viendo, si les parece, el vídeo de esta iniciativa, de Acción contra el Hambre, patrocinada o promovida por El Pozo, puesto que la Comunidad Hostelera de España, con los chefs Quique da Costa, Alberto Adrià y José Carlos García a la cabeza, han empezado su reto solidario contra la desnutrición infantil en el mundo. Una enfermedad que está presente en la mitad de las muertes de menores de 5 años que se producen cada año. Es decir, 3,1 millones. Hasta el 15 de noviembre, propietarios, chefs y el resto de personal estarán reuniendo fondos a favor de la lucha contra el hambre. Lo harán en la 9ª edición de Restaurantes contra el Hambre, una iniciativa en la que los establecimientos ponen en su carta un plato, varios platos o un menú solidarios, y cada vez que un comensal los solicite, el local donará parte de su precio, entre 0,5 y 2 euros, a Acción contra el Hambre. Da Costa, Adrià y García apadrinan la iniciativa, en la que participan alrededor de 1.250 restaurantes de toda España, y que el año pasado reunió la cantidad de 195.000 euros. Albert Adrià, en Barcelona, ha expresado: «Estoy encantado de participar en Restaurantes contra el Hambre, porque invita a conversar sobre el hambre en un lugar de reflexión como es la mesa». Por tercer año consecutivo ha subido la cifra de personas que padecen hambre en el mundo: 821 millones de personas, 6 millones más que en el año 2017. Esta subida se debe principalmente a la proliferación de conflictos que se prolongan en el tiempo. Datos como que 122 de los millones de niños con desnutrición crónica viven en países en conflicto, y esto no hace sino confirmar que se trata, una de las causas del hambre en el mundo es precisamente como consecuencia de la situación de conflicto bélico que padecen muchos países. Para que Restaurantes contra el Hambre logre su objetivo es esencial la participación de los clientes. En su mano está acudir a los restaurantes colaboradores y elegir los platos solidarios. También para esta edición se anima a todos ellos que compartan las fotos de sus platos con el hashtag Restaurantes contra el Hambre, todo junto. En la página web restaurantescontraelhambre.org se puede buscar por área geográfica y por tipo de comida los establecimientos colaboradores más cercanos. Una vez allí, basta con buscar qué platos están señalados como solidarios y solicitarlos. Asimismo, los clientes pueden contribuir realizando un donativo en las duchas instaladas en los locales. Para Mar Fuertes, responsable de Relaciones Institucionales del Grupo Fuertes en Madrid, El Pozo Alimentación, es un orgullo participar en esta iniciativa y también una responsabilidad que asumimos muy ilusionados. Espero, dice Mar Fuertes, y deseo despertar aún más la solidaridad de restaurantes y clientes. Restaurantes contra el Hambre está organizado con el apoyo de la Federación Española de Hostelería, cuenta con el patrocinio del Pozo Alimentación y Macro, la colaboración especial de Caridad Pascual, Inforeca y la logística solidaria de la Fundación Seur. Me gustaría que vieran ahora sí el vídeo
con audio de los restaurantes contra el hambre. ¿En qué consiste esta iniciativa, que ya han visto ustedes que está patrocinada, entre otros, por el Pozo Alimentación? Vamos a verlo. ¿Qué tal? ¿Saben ya lo que van a tomar? Si me lo permiten, les sugiero, de primero, ningún niño se muere de hambre en Níger, y de segundo, todos los niños en Perú crecen sanos y fuertes gracias a una alimentación adecuada. ¿Qué les parece? ¿Qué tal va eso? Tiene una pinta estupenda, ¿eh? Sí. A ver, un menú para salvar vidas en Níger y otro en Perú gracias a la mesa 5. ¡Vamos, equipo! Vamos a darle caña, ¿eh? Vamos a alimentar más que nunca. Chicos, un segundo, venid. Quería agradeceros que hoy somos mucho más que un restaurante. Hoy estamos salvando la vida de miles de niñas y niños con desnutrición. Y eso es gracias a todos vosotros. Sin vosotros, esto no sería posible. Nosotros, cocineros y hosteleros, también podemos ayudar a salvar vidas. Participando en Restaurantes contra el Hambre, donas parte del precio de tus platos a la lucha contra la desnutrición infantil. Inscríbete ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de vuelta en la redacción abierta de Intereconomía. Son las 7:15 de la tarde y estamos en presencia de Alex Navajas. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Alex nos acompaña. Normalmente solía ser los jueves, ¿no? Sí, los jueves. Pero esta semana, bueno, esta semana ha tocado el miércoles. Ha tocado el miércoles. No Yo te pasa agradezco nada. que igualmente estés disponible. Mientras se puede. Para que, en fin, casi siempre que le llamamos o siempre que le llamamos a Alex, incluso cambiándole la cita, él tiene a bien venir, cosa que yo le agradezco mucho. Bueno, tenemos la actualidad política. Me decía un amigo el otro día por teléfono que él está bastante preocupado, que cómo ve la situación por el separatismo, por el populismo, incluso ve en riesgo la continuidad del pacto del 78, del régimen y del relato del 78, ese relato de la reconciliación, por todo esto que saben ustedes de la memoria histórica de Franco, y que el objetivo final podría ser incluso la corona. Ah, claro. Me gustaría que en ese sentido vieran el siguiente corte que tenemos preparado. Es un corte de hoy, de la política española, un rifirrafe entre los dos principales partidos, los líderes de los dos principales partidos que tenemos en España. Partido Popular, con más diputados que el partido que gobierna, efectivamente, que es el Partido Socialista. Casado versus Sánchez. Su gobierno camina a lomos de la mentira y del autoritarismo. La mentira porque hoy hemos visto una vez más que se publican pruebas que lo que hacen es poner en evidencia sus mentiras. Y por mucho que usted amenaza a la prensa o por mucho que usted no quiera comparecer en este Congreso, el Partido Popular le va a hacer comparecer en el Senado para que explique todo lo que la prensa le exige que haga. Señor Sánchez, la Moncloa le queda grande y por mucho que repita cada vez que abre la boca que es usted el presidente del Gobierno, el hábito no hace al monje. Lo mejor que puede hacer es liberar a este lastre de España. Convoque elecciones cuanto antes. Ya. Ahí tienes a Pablo Casado diciendo que el hábito no hace al monje, que por mucho que repita Pedro Sánchez que es el presidente, pues en fin, no lo parece, y pidiendo elecciones. ¿Tú crees que al Partido Popular le vienen ahora bien unas elecciones? ¿Cómo ves a Casado? Complicado. Le va bien al Partido Popular las elecciones. En teoría, según las encuestas, no especialmente bien. Parece que quedaría segundo. Algunas encuestas le dan como tercera fuerza política, incluso por detrás de Ciudadanos. Entonces parece que también puede que Vox aproveche los jirones que se ha ido dejando el Partido Popular para entrar en el Congreso. Y yo además preveo que si entra Vox en el Congreso, aunque entre con poquita fuerza, ya va a ser una cuña de algo que va a seguir mucho más adelante, porque sí que creo que hay un porcentaje en España que sí sería un votante sociológico de Vox, que no está votando a Vox pues por el miedo al que no vaya a salir, por el voto útil, todo esto, ¿no? Pero creo que si Vox entra en la Cámara es para quedarse. Entonces, ¿el Partido Popular ahora le va bien? Pues no especialmente bien. Lo que pasa es que le va a ir mejor dentro de 6 meses, o le iba mejor hace 6 meses. El Partido Popular está en una situación débil. Parece también, de todas formas, según las últimas encuestas, que el Partido Popular con Pablo Casado está subiendo levemente. El listón que le dejó
Mariano Rajoy. Y yo creo que de todas formas Pablo Casado lo único que está haciendo es recordar al presidente lo mismo que él propuso, porque en este gobierno es muy curioso, ¿no? Hay una serie de decretos express, ¿no? La exhumación de Franco express, el cambio del Valle de los Caídos express, el tema de las ayudas sociales express, la ley de educación, el cambio de la ley de educación express. Parece que es todo express menos la convocatoria de elecciones. Ahí ya no. Eso no es express. Eso no es express. Entonces, bueno, simplemente es que este presidente del gobierno ha dicho muchas cosas de las que luego se tiene que arrepentir. O sea, yo llegaré de presidente del gobierno, estamos en una situación dramática para convocar elecciones. Ahora ha dicho que no. Dijo también esa frase magistral suya de: señor Rajoy, vea usted que en Alemania, por copiar una tesis doctoral, dimiten. Y ahora se vuelve como una bofetada contra él, sus propias palabras, ¿no? Bueno, pues el señor Sánchez ha dicho muchas cosas que son mentira. Además lo estamos viendo en estos días, que es una mentira tras otra. Primero dice un día, mi tesis doctoral está publicada en Teseo, ahí la pueden ver. Al día siguiente dice, hoy la publicó. Lo dijo usted ayer que... Entonces, y ahora otra mentira. Voy a convocar elecciones inmediatamente, porque va a convocar elecciones, y le ha cogido el gustito al calorcito del sillón y ahí no se mueve. Ya, la Moncloa. Oye, ¿qué te pareció? Porque seguro que estuviste viendo al expresidente Aznar ayer en el Congreso. Pues a mí me parece que la izquierda fue a por lana y salió trasquilada. Me parece que la izquierda y los separatistas, que es curioso, ¿no? Siempre van de la mano históricamente, ¿no? La izquierda con el separatismo, es decir, los que peor. Porque son más sensibles a la diversidad regional del país. Sí, debe ser eso, a la nación de naciones y a la plurinacionalidad y toda esta sarta de majaderías. No, te lo digo de verdad, ellos alegan eso. Sí, bueno, ya, claro. Mucho más sensibles que la derecha, claro, que es más autoritaria, más centralista, más castellanista. Yo fíjate, te digo, vamos a ver. Ahí estamos viendo las imágenes a lo que nos referíamos. Tú imagínate, y perdona que haga que me desvíe un momento del tema, tú imagínate lo que sería este país si estuviéramos todos tranquilamente, contentos de ser españoles, que no hubiera ningún problema con Cataluña, que no hubiera ningún problema de separatismos, que la gente buscara la verdad. Tú imagínate, esto sería un paraíso. O sea, un país como España, donde se vive muy bien, donde no hubiera temas de corrupción, bueno, estamos hablando de una utopía, ¿no? Pero es que estamos continuamente hablando del tema del separatismo. El tema de corrupción, continuamente, que es un problema ficticio. Vamos a ver, un problema real que es... Pues no sé, que haya un terremoto y bueno, pues eso es un problema real. Que haya un terremoto y haya muertos, pues es un problema real. O que haya paro. O que haya paro. Ahora, el separatismo no es un problema real. El separatismo es un problema creado artificialmente buscando unas conclusiones y buscando unos objetivos específicos. Pero no es un problema real. Es decir, si mañana los separatistas dejaran el separatismo, todo se estaría solucionado, todo estaría estupendamente. Entonces, sobre el tema de Aznar, bueno, pues yo creo eso que les dio sopa. No, antes de ir al tema de Aznar, porque es que has dicho una cosa que me ha interesado mucho y que es una reflexión, en fin, no sé si es original, pero no la escuchamos demasiado. ¿Qué hubiera sido de España desde el 78, desde la Constitución, sin separatismo vasco, en su vertiente política y en su vertiente asesina, casi 1000 muertos, y sin separatismo catalán, que han sido los dos grandes problemas del país, que más energías, que más recursos, que más tiempo, a los que hemos dedicado más atención y que más nos han ocupado y nos preocupado y preocupado? Es una reflexión interesante, o sea, el país sería totalmente distinto. El 30-40% de los informativos de los últimos meses, o incluso años, 2 años, ha sido sobre el separatismo catalán y en menor medida del vasco. Entonces, efectivamente, vamos a imaginar un poco un mundo de yuppie, lo maravilloso que habría sido si desde el año 75 no hubiera, por supuesto, no hubiera habido ETA. De entrada habría cerca de 1000 personas más entre nosotros, lo cual no es poco. Y habría también unos cuantos miles de personas que no habrían estado heridas o mutiladas por la banda terrorista. Eso para empezar, es decir... Unas cuantas miles de familias felices. Felices, tranquilas, contentas. Segundo, cerca de 200 y pico mil personas vascos que no habrían tenido que emigrar desde el País Vasco a otras partes de España, porque habrían vivido en sus pueblos y en sus ciudades tranquilamente.
Cuando los soplagaitas de los separatistas catalanes hablan de exiliados políticos, aquí en este país los únicos exiliados políticos que hay son los que durante 40 años han tenido que salir del País Vasco por miedo a una bomba lápaga o a que les pegaran un tiro en la nuca. Esos sí son exiliados políticos. La familia del País Vasco que ha tenido que coger todas sus cosas y después de 7, 8, 10 generaciones irse a vivir a Murcia, ese sí que es un exiliado político. El que está ahora mismo en Francia, o está en Bélgica, o está en Alemania, ese es un delincuente que está perseguido por la ley. Son dos temas distintos, con lo cual los únicos exiliados políticos que hay aquí en España ahora mismo son aquellos vascos que se han tenido que ir. Buena puntualización. Entonces, ¿qué habría pasado? Pues bueno, pues esto sería maravilloso, quiero decir, un país unido, tranquilo. Es que tengamos en cuenta que la neurosis que tenemos aquí en España no se vive en casi ningún país del mundo. En Estados Unidos no dedican un minuto al debate sobre la unidad nacional, ni en Alemania, ni en Francia, ni en Gran Bretaña, bueno, pues en Gran Bretaña sí, y en otros tantos países no se dedica un solo minuto al tema de la unidad nacional. Porque se da por supuesta. Sí, es que no hay más que hablar. ¿Pero de qué hablaríamos, Alex? Bueno, pues hablaríamos no sé. del paro, hablaríamos, pues no sé, de economía. Pero quiero decir, si no hubiera un separatismo en España y no hubiera una izquierda reaccionaria y sectaria, porque a mí que haya izquierda me parece muy, bueno, no sé si me parece muy bien. El otro día definía Federico Jiménez Los Santos, y a mí me gustaba la definición, que la izquierda, entendida como socialismo y marxismo, es mentira y terror. Es mentira y terror, y no hay más que mirar a la historia para confirmar esto. No dudo de la buena fe de muchas personas de izquierda que buscan lo mejor, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente cada vez me doy más cuenta de que lo que es la ideología, no las personas, la ideología de izquierda, socialismo y marxismo, es mentira y terror. Mentira porque lo dijo claramente Lenin. La mentira es un arma revolucionaria. Si a mí la mentira me sirve para conseguir un objetivo, yo la uso. Oiga, pero es que está mal. No da igual. O sea, el fin justifica los medios. Y si el fin yo considero que es bueno, que es instaurar la dictadura del proletariado, la mentira me vale. Entonces, la izquierda es mentira y terror. Lo definió así, insisto, Federico Jiménez Los Santos, y me parece una definición muy acertada. Con lo cual, mientras la ideología siga siendo la mentira, por ahí no podemos pasar. Por ahí no podemos pasar. Entonces, lamentablemente hay dos elementos tremendamente disgregadores en España, como son los separatismos y la izquierda. Que la izquierda en España es especialmente sectaria, no como en otros países. España es tremendamente sectaria, tremendamente revanchista, quiere continuamente revisar la historia, y eso lamentablemente es la historia, la izquierda de este país. Hablábamos y nos hemos desviado, y bendito desvío, porque es en realidad lo que, en fin, lo más interesante yo creo de estos debates, de estas conversaciones, son salirse un poquito del camino marcado y hacer referencias históricas, culturales, políticas. Nos desviamos del asunto que yo te proponía al principio, que era, y veíamos antes imágenes, de José María Aznar compareciendo en el Congreso de los Diputados, en una sala habilitada para los invitados, para este tipo de investigaciones que hacen los partidos políticos, con motivo, la visita de Aznar era con motivo de la supuesta financiación ilegal del Partido Popular durante muchos años, pero también años en los que José María Aznar era el responsable del Partido Popular. En realidad al final se habló de casi todo menos de eso. De casi todo menos de Gürtel y de Pero te quería preguntar, ¿qué te pareció Aznar? Aznar me parece que estuvo bien, tampoco me pareció que estuviera absolutamente brillante, como he escuchado desde ayer y esta mañana también a varios contertulios, es decir, estuvo absolutamente brillante, una pisonada. No, estuvo bien, tampoco lo calificaría de brillante, de extraordinario, estuvo bien, teniendo en cuenta que se enfrentaba supuestamente a pesos pesados. Pablo Iglesias, la verdad es que quedó en un bluff, no, parecía que no tenían las preguntas preparadas. Él mismo reconoció después en Twitter que las preguntas se las había preparado su equipo y que les daban las gracias, pero se equivocó. Eran preguntas sin mordiente, eran preguntas, bueno, quiero decir que no tenía más contenido, ¿no? La pregunta, por ejemplo, bueno, Rafael Simancas, pues también tuvo, me parece, o sea, ahí fue cada uno a hablar de lo mío. O sea, Rafael Simancas terminó hablando de cómo le habían robado a él el gobierno de la Comunidad de Madrid. Entonces dice, no, porque a lo mejor se utilizó ese dinero de la financiación ilegal del Partido Popular para el robo del gobierno autonómico en el año 2002 o 2003. O sea, Rafael Simancas sigue sangrando por esa herida. Sigue resentido, Ya déjalo.
ya déjalo, o sea... No se le olvida al Fue hombre. el tamallazo, hombre, pero chicos, no estés todo el día... Con lo tuyo. Todo el día, o sea, tener un poco de dignidad, ya está. Bueno, no es que te quitaran el gobierno de la Comunidad de Madrid, es que nunca lo tuviste, con lo cual nadie te quitó nada. Hubo 2 diputados tuyos que decidieron finalmente votar al Partido Popular, porque yo creo que veían que era tal el grado de sectarismo que venía del Partido Socialista a través de Rafa Simancas, que decidieron votar al Partido Popular. Bueno, ya está, chico, asúmelo. Igual también lo hicieron por otra cosa, no solo porque veían con sectarismo a su propio partido. Bueno, es que Rafael Simancas dejó entrever que quizá habían estado untados, pero quiero decir, pero no lo saques a colación 15 años después. En una comparecencia de Aznar sobre la financiación ilegal del Partido Popular. Luego, por supuesto, lo mismo, el amigo de los etarras de Bildu habló sobre los presos vascos. Entonces, lo que digo, ¿qué hay de lo mío? Vamos a ver. Si esto es una comisión de investigación, es para investigar a una persona, no para empezar a preguntarle que si los presos, que si me quitaron el gobierno hace 15 años, que si no sé qué, o sea, ahí se habló de todo menos de lo que había que hablar. Pero yo, en segundo lugar, hago una reflexión. ¿Para qué sirve una comisión de investigación? Porque vamos a ver, se supone que quien tiene que investigar son los jueces. ¿Para qué van unos políticos a entrevistar a Aznar? Imagínense que finalmente hubieran acorralado a Aznar y Aznar pues hubiera confesado su culpabilidad. No tienen ninguna capacidad ellos de sancionar al expresidente Aznar. Pero no digo para qué sirve esta comisión de investigación, sino en general, ¿para qué sirve? O sea, si hay un acto ilegal, donde se resuelve es en los tribunales, no en una comisión de investigación del Congreso de los Diputados. Entonces yo parto de ahí, que es que no entiendo muy bien, da para unas imágenes, da para un rifirrafe, da para una serie de comentarios televisivos, pero no veo que tenga un sentido más allá de eso. ¿Y con el rifirrafe con Rufián, qué te pareció? El rifirrafe con Rufián fue, bueno, pues... Voy a pedirle a mi compañera de veamos, realización, sí. de Raquel Sanz, a ver si puedes recuperar mientras hablamos de esto. Raquel, ¿me escuchas? A ver si puedes recuperar estos rifirrafes de ayer con en fin, el expresidente Aznar con... Sí, pero con audio. A ver si pueden... Mira, a ver, lo van a mirar, pero vamos. A ver si podemos recuperar esos rifirrafes. Pero ¿a ti qué te pareció el combate dialéctico entre...? Bueno, vamos a ver, Gabriel Rufián es el juglar del Congreso, ¿no? Es el juglar. Lleva 2 años, según reconoció y recordó él mismo ayer. Bueno, y se ha coronado como el juglar, como el bufón, sin ánimo de ofender. O sea, el bufón no es necesariamente algo negativo, es alguien que hace reír a la gente con sus ocurrencias y con sus historias, ¿no? Entonces, yo creo que ayer Gabriel Rufián dejó claro de nuevo su papel de juglar. A mí me llamó la atención cuando iba con la camiseta de José Couso, por cierto, un código de vestimenta muy propio para ir al Congreso de los Diputados, una camiseta negra. Me pareció muy curioso cómo utilizó la muerte de José Couso de nuevo en un tema de una investigación por un tema de financiación. Pero vamos a ver, si es que había mucho tema para preguntarle a Aznar y para acorralarle con el tema de la financiación irregular, había mucho tema. ¿Para qué se van con el tema de Couso, con el tema de los presos vascos, con el tema de Venezuela, con el tema de Irak? Sí que no tiene ningún sentido. O sea, podrían haber acorralado al presidente Aznar. Y yo no vi que en ningún momento le hicieran un poquito Tony Cantó por Ciudadanos, pues le hizo dudar un poco, le tuvo un poquito acorralado. Pero es que todos estos, y el señor Rufián, que se llevó un buen rapapolvos, porque claro, Aznar, a mí me hace gracia como algunos medios de izquierda se sorprenden. Es que llamo al golpista a Rufián. Sí, claro. ¿Qué quiere que le llame? ¿Cómo le vas a llamar? ¿Demócrata? A este señor que dice: a mí me causa vergüenza ver cómo usted en la boda de su hija iban los principales de la trama. Pues a mí me causa vergüenza que el señor Rufián se haga fotos con los amigos de los terroristas de Bildu como Otegi y que le reciban en Barcelona como un ciudadano ejemplar. A mí eso es lo que me da vergüenza. Entonces, señor Rufián, usted es un golpista, usted es amigo de los terroristas, usted es un separatista, usted es eso. No se ofenda porque se le diga. Entonces, bueno, pues yo creo que eso fue más o menos lo que le vino a decir Aznar a Rufián y quedó pues como lo que es, pues un mequetrefe, un juglar, un bufón,
pues que un día se pone la camiseta amarilla del separatismo, otro día se pone la de José Couso y otro día pues se pone lo que haga falta, o lleva una impresora al Congreso de los Diputados, pues como puede llevar, pues no sé, un ventilador de mano, que me da igual. Pero se puede, digo yo que se puede ser muy duro y muy contundente en las aseveraciones y muy, en fin, agresivo incluso en las preguntas, sin llegar a lo soez y a lo macarra, ¿no? Porque este Rufián es que ayer se comportó con formas de matón, llamándole sinvergüenza, hablando de que, pues eso, que la boda de su hija, a la que mentó, ya ves tú, qué culpa tiene la hija, parecía una reunión de mafiosos y que él era el padrino. Es decir, cosas muy ofensivas, muy desagradables, cosas que no veíamos en sede parlamentaria, entiendo yo que desde los años 30. Estas cosas no... Bueno, es que, a ver, yo creo que a Rufián hay que pedirle lo que... O sea, no hay que pedirle peras al olmo, entonces Rufián es lo que es. Y Rufián tiene ese puesto de matón, que no tiene a lo mejor tanto Joan Tardá de su mismo grupo político. Entonces, Rufián, bueno, pues tiene esas técnicas de matón. También dijo aquello de algo así como, ¿qué pasa? ¿Que no vas a retirar lo de golpista? ¿No vas a retirarlo? Como sacando pecho, o sea, unas formas... Pero vamos a ver, el hábito efectivamente no hace al monje, pero la forma de vestir muestra un cierto respeto. Cuando ves a una persona o unas personas que van de chaqueta y corbata, etcétera, bueno, pues le dan... Eso es nuestro dress code, que se llama en inglés, nuestro código de vestimenta. Cuando tú ves a unas personas que van de chaqueta y corbata y tal, bueno, pues es una ocasión especial, es un trabajo importante y tal. Si tú vas en vaqueros y camiseta, porque quieres reivindicar... Hay gente que eso le va, o sea, los antisistema, la izquierda más radical, pues le va a eso, ¿no? Porque en cierto modo es una forma de deslegitimar las instituciones democráticas de un país, o sea, vejarlas, hacerlas, pues eso, un sitio donde van, pues cualquiera, donde cualquiera puede ir en camiseta, pues de colegueo, de matón de barrio, con unas camisetas, con unas zapatillas, con unos vaqueros, y no pasa absolutamente nada. Eso es el respeto, o sea, lo externo también muestra el respeto. Tú no vas a un funeral, no sé, con camiseta y zapatillas de deporte, no, porque en un funeral tú muestras un respeto. Tú no vas, pues no sé, el primer día que quedas con tu novia, pues te pones lo mejor posible, porque la forma externa muestra algo, ¿no? Entonces, el propio Rufián, bueno, pues con su forma de ir y su forma de comportarse, está mostrando que no le interesan absolutamente nada las instituciones que son la representación de la soberanía popular. Vamos a ver una de las intervenciones de Rufián, en este caso hablando sobre la sempiterna guerra de Irak. Parece que es una cosa que es pertinaz, que no se acaba nunca. La primera es que usted ha dicho que no se enviaron soldados a la invasión de Irak. Le entiendo como señor de la guerra que es, pero su amigo Pedro J. Ramírez en un momento dado sí que publicó que usted envió 2.600 soldados en 3 relevos. Señor de la guerra. Bueno, Rufián es un tipo espabilado, eso se lo reconozco. Yo le sigo en Twitter y es un tío muy ingenioso. Él, o el que le haga el Twitter, o el grupo que le haga el Twitter. Pero no me extrañaría que fuera él. Rufián es un tipo ingenioso. Es un tipo ingenioso, es un tipo, lo que diríamos un vivo. ¿No? Es un tío vivo, es un tío espabilado. Le ha pegado un palo al agua en su vida. Pues tiene cabeza. Entonces, no la utiliza para buscar la verdad, el bien, etcétera, sino pues para el chascarrillo, el cachondeo, la nota anecdótica, curiosa, histriónica. Eso es para lo que usa la cabeza, ¿no? Pero es una persona que no le interesa, es una persona absolutamente adoctrinada. Vamos a ver, no olvidemos, él es hijo y nieto de andaluces y es más catalanista que nadie. O sea, yo me preguntaría, o sea, psicológicamente, ¿de dónde viene ese sentimiento? Porque, no sé, tus padres son... sus padres él mismo ha reconocido que son de izquierdas, él se ha criado en un entorno, no se supone que por sus padres, que no serán separatistas, digo yo, y sus abuelos mucho menos, no se ha criado en un ambiente separatista, pero sí me imagino que el ambiente del colegio, etcétera, o de su infancia, pues, y luego el hecho de afiliarse a Esquerra le ha hecho escorarse absolutamente hacia la extrema izquierda y hacia el separatismo, ¿no? Pero no tiene ninguna lógica decir, oye, tus padres son de Andalucía, tus abuelos son de Andalucía. Yo creo, sin embargo, que sí que tiene cierta lógica. Yo creo que podría intentar explicártelo
si es que estoy en lo cierto, a ver qué te parece. Gabriel Rufián es un charnego. Sí. ¿Y le han machacado? Le han machacado, quizá no a él personalmente, pero sabe perfectamente, porque vive en un ecosistema cultural y político concreto que es Cataluña, que el charnego tiene que hacer una serie de sacrificios por perdonarse su identidad. Exacto. Entonces hay muchos de ellos que están no integrados, sino procuran hiperintegrarse, Claro, por la misma razón claro. que la banda terrorista ETA estaba trufada de apellidos Martínez, García, porque venían, seguramente serían burgaleses o gallegos, y hacían un sobreesfuerzo por ser aceptados, siendo más separatistas que nadie. Eso por una parte. Y por otra, yo creo que una persona de izquierdas, o cuanto más a la izquierda, más fácil, está a poco espacio ideológico de asumir el separatismo. Es decir, una persona de izquierdas, y en este caso Gabriel Rufián ha sido, y sus padres son, y su familia son, una familia muy de izquierdas, tienen una serie de ideas preconcebidas sobre la idea de España. Están seguramente intoxicados de leyenda negra. España es un país irremediablemente atrasado, conservador, con una pulsión totalitaria mal disimulada, que ha lastrado, la Iglesia Católica lo ha lastrado, con una historia llena de genocidios, de la conquista de América. Cuando echamos a los franceses deberíamos haber sido conquistados, una guerra civil que ganaron los fascistas. Es decir, tiene una idea de España muy negativa. Y cuando uno tiene una idea de España muy negativa, y además vive en Cataluña en vez de en Valladolid, es muy fácil contagiarte, acabar contagiado por el relato separatista, que te viene a confirmar tus tesis, pero además, ojo, cosa que no lo hace la izquierda, te dice, no solo tienes razón, sino que vamos a un proyecto nuevo, ilusionante, rompedor, con una nueva república. Tiene totalmente lógica, porque, vamos a ver, es que lo vemos, Ana Gabriel, lo mismo, hija y nieta de andaluces, Gabriel Rufián, Raúl Romeva, de Madrid. Raúl Romeva, de Madrid. Es en otra liga, pero Durán y Lleida, nacionalista moderado, de Huesca. O sea, que son todos... sin ir más lejos, Carlos Rovira, que su padre era aragonés, Carlos Rovira, y Guardia Civil. Guardia Civil. O sea, luego que fue el presidente, me parece, del Parlamento catalán, Martínez o Fernández, no me acuerdo, que además de Fernández se ponía el acento en Fernández, se lo ponía al revés para parecer más catalán, ¿no? Entonces, efectivamente, yo estoy de acuerdo completamente con tu teoría de que hay algo que les hace convertirse en más separatistas que nadie. Pero vamos a ver, yo creo que en este país... Yo creo que es fundamental la buena fe de la gente. Entonces, por ejemplo, una persona que miente no tiene buena fe, sea de quien sea izquierda, derecha, sea mayor, joven, no tiene buena fe. Yo vuelvo a decir, si una persona de izquierdas se permite la mentira para lograr sus objetivos, esa persona no actúa de buena fe. ¿Qué ocurre en España? Pues que efectivamente hay una serie de instituciones que están establecidas desde hace siglos, como son la monarquía, la nobleza, la Iglesia Católica, una serie de valores, una serie de tradiciones, una historia, unos mitos, unos héroes nacionales, etcétera, etcétera, que es lo institucional, lo que es la historia de España, contra lo que la ignorancia en gran medida de la izquierda y el subsectarismo no pueden soportar. Entonces, a mí me ha llamado la atención estos días, por ejemplo, como creo que ha sido Paul Preston, ha salido con una versión también lo mismo del franquismo y del Valle de los Caídos, absolutamente de izquierda radical. ¿Qué decía? Pues eso, hablaba otra vez del tema de los presos del Valle de los Caídos, los esclavos, el régimen de semiesclavitud, los 20.000 esclavos, 2.000 o 3.000 muertos, miles de muertos. O sea, ese es historiador, prestigioso. Es historiador. De Oxford. Y es que, en las fuentes más rigurosas no aparece eso en ningún sitio. Entonces, digo, vamos a ver, ¿esto realmente a qué responde? Y lamentablemente muchas veces ves que detrás de estos intelectuales lo que hay es simplemente dinero. Oye, te pago por decir esto. Y utilizo tu prestigio, tu marca personal, que es tu nombre, para que mientas sobre esto. A mí eso me parece terrorífico. Que alguien pueda mentir sobre cualquier tema de la historia, sencillamente porque a final de mes me llegan X mil euros, a mí me parece lamentable. Pero tristemente hay mucha gente que vive así.
y le importa un pimiento la mentira y no se da cuenta del problema que está creando en la sociedad, que es como una bola de nieve que se va creciendo, porque al final eso lleva al odio. Cuando tú mientes sobre algo, haces que las personas odien a eso sobre lo que estás mintiendo. Entonces, vamos a ver, si te parece, Alex, el último vídeo que tenemos sobre Gabriel Rufián, ayer en la comparecencia en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Investigación del Partido Popular. Este es su primer gobierno. Y estos círculos, no lo digo yo, sino que lo dicen los jueces, no forma parte de una conspiración judeo-masónica, están o condenados o imputados o señalados por enormes casos de corrupción. Usted simplemente es el padrino de este cártel. Es que incluso es desagradable en la forma de hablar y en... No sé, me parece muy ofensivo, muy... Es que yo si hubiera sido Aznar, me cojo y me voy. Digo, o a este tipo lo metéis en vereda o yo no tengo por qué soportar este tipo de cosas. Hombre, yo también te digo una cosa. Cada palo que aguante su vela. Me refiero... Sí, pero hay no, que guardar. Sí, tú acabas de decir que es importante el dress code y las formas también en esto. Sí. O sea, se le puede decir a uno más que a un perro sin llegar al matonismo y al macarrismo. El respeto es fundamental siempre, no cabe duda. Pero a lo que voy es verdad que José María Aznar se rodeó de una serie de personajes, de personas que han resultado estar imputados y que han resultado ser condenados. José María Aznar dijo, pero no en acción de gobierno, lo que fuera, utilizaron su influencia para poder llevar a cabo ilegalidades. Bueno, pues entonces, oye, Aznar va a tener que responder sobre eso. La forma en que se lo preguntan puede ser más agradable, menos agradable, más educada, menos educada. Yo de Gabriel Rufián simplemente digo que no me espero, pues no sé, la exquisitez de un lord inglés, evidentemente, pues es Rufián. Pero quiero decir, bueno, pues que si ha habido caja B y si ha habido caso Gürtel, que responda a quien tenga que responder y que la justicia vaya hasta el fondo. Aquí hay que condenar la corrupción, venga de donde venga, del partido donde venga, y hay que ser absolutamente implacable con la corrupción. O sea, yo personalmente no siento más gustito por condenar la corrupción de un partido que de otro. Toda la corrupción me parece deleznable. Es más, la corrupción me parece que no entiende de siglas, sino de personas. Vamos a lo que hablábamos antes, a la mentira. Una persona que va por el camino de la mentira para robar, esa persona personalmente no merece para nada el respeto en su actitud de nadie. Si luego esa persona es del PP, de Vox, de Podemos o del PSOE, me da absolutamente igual. Esa actitud que ha hecho... Ahora yo, fíjate, te digo una cosa, te vuelvo a decir, Podemos llegó casi con el agua del bautismo cayéndole, ¿no? de pureza virginal, y de nosotros no hemos hecho nada y nosotros venimos limpios. Bueno, claro, venís limpios porque sois nuevos. Ni siquiera venían limpios. Ni siquiera se ha demostrado luego, efectivamente, como muy bien recordó ayer Aznar a Pablo Iglesias, oye, macho, que tienes un colega en tu partido que no paga la seguridad social, que tienes otro que ha tenido que devolver el dinero a la universidad, que tienes, esto no lo dijo, pero que tienes otro que ataca a Coca-Cola y a las multinacionales y media hora después está zampándose no una, sino dos Coca-Cola. O sea, quiero decir, ¿qué me estás contando? Entonces, esa especie de pureza virginal que nos quería vender Podemos, pues no. Y estoy seguro que si el día de mañana un partido que está en el otro espectro del arco, pues llega un partido como Vox, pues igual puede haber casos de corrupción, depende del tipo de personas que elijan. Si tú eliges a unas personas, vuelvo a decir, que la mentira les parece una herramienta aceptable, pues ¿por qué no la corrupción también? Ahora, si tú eliges a personas que son íntegras, gente que no se ha cogido un euro en su vida, que no ha robado un boli que no es suyo, pues esa gente evidentemente va a ser gente mucho más seria y vas a tener un buen gobierno. Vamos a ir a publicidad, Alex, si te parece, y a la vuelta estamos contigo. Seguimos hablando de temas relacionados con lo que está ocurriendo a día de hoy en España, como por ejemplo estos presupuestos generales del Estado que por medio de una triquiñuela legal, truco, aunque legal, parece que el Partido Socialista va a lograr aprobar. También a Carmen Calvo hablando de inmigración, y me gustaría que vieras también todo esto, después de la publicidad, un vídeo sobre el adoctrinamiento en Cataluña. El diario El Mundo viene informando sobre el asunto con la alta inspección del Estado, etcétera, etcétera, en los últimos días. Todo esto después de la publicidad.
Pues ya estamos de nuevo en la redacción abierta, son las 8 menos 10 minutos, menos 9 minutos. Me gustaría que vieran cómo ha reaccionado Pedro Sánchez a la denuncia que han hecho muchos medios de comunicación y muchos partidos políticos a esa triquiñuela legal, a ese atajo legal, así lo ha denominado el propio Partido Socialista, para lograr aprobar los presupuestos generales del Estado sin pasar o pasando por el Senado, pero sin que este, con mayoría absoluta del Partido Popular, pudiera ni siquiera hacer una enmienda. Vamos a ver a Pedro Sánchez y luego también a Albert Rivera. Bueno, es perfectamente legal, es una técnica parlamentaria que se ha utilizado en reiteradas ocasiones y lo importante, yo creo que lo importante que es que vamos a poder tener unos presupuestos generales del Estado con 6.000 millones de euros más, que va a ser suficiente para poder reconstruir nuestro estado del bienestar y también continuar garantizando esa cohesión social que necesita nuestro país. Y el señor Sánchez aprovecha ni más ni menos que una causa tan importante, tan sensible, tan transversal, mete por la puerta de atrás una enmienda inconstitucional y pretende con eso cargarse ni más ni menos de un plumazo a una de las dos cámaras de las Cortes Generales para los presupuestos y para el debate de estabilidad presupuestaria. Bueno, de aquí para mí se desprenden dos ideas importantes. La primera es que si quiere aprobar unos nuevos presupuestos es que tiene intención de permanecer en la Moncloa sin duda hasta que el cuerpo aguante. Y en segundo lugar, me ha llamado la atención la palabra reconstruir. Vamos a reconstruir el estado del bienestar. Es decir, parece que salgamos de una guerra donde todo esté en ruinas y ellos vayan en fin, a edificar un paraíso en la tierra. Pero es que esa es su técnica. O sea, es que, vamos a ver, ¿cuál es el dios de la izquierda? Es el progreso. Es el progreso. ¿Hacia dónde? No sabemos, pero el progreso. Siempre hacia adelante, ¿no? Entonces, eso es un tema, por eso la izquierda es tan tremenda. Realmente yo estoy convencido que es una secta, es una religión, tiene unas creencias, tiene sus autoridades eclesiásticas, sus popes, tiene sus creencias, tiene sus dogmas, tiene sus penitencias, tiene sus castigos. Y entonces para ellos la creencia máxima, el dogma máximo es el dogma del progreso. Yo estos días también les he estado escuchando, aparte de reconstruir el estado de bienestar, recuperar derechos. ¿Pero recuperar de quién? ¿Qué significa recuperar? ¿No? Entonces, lo que te dicen es que durante el PP todo es tenebrismo, todo es oscuridad, y como el PP son una panda de ineptos y no saben defender lo suyo, y no saben defender una visión sobre la vida y sobre los derechos, deberes y libertades, sino que siempre van a rebufo de la izquierda, pues parece que eso, que efectivamente con la izquierda llegamos a un paraíso de derechos y que con la derecha los restringimos. Entonces ahora estamos en un momento de plenitud. Eso lo vende muy bien la izquierda. Lo hace muy bien. Y lo hace espantosamente mal la derecha. No sé si en todo el mundo o aquí en España, pero aquí en España desde luego lo hace rematadamente mal. Entonces, dice Sánchez, lo importante es que salgan los presupuestos. No, a ver, lo importante es que salgan los presupuestos bien. Entonces, ha visto, pero vamos a ver, es que desde el minuto 1 del gobierno de Sánchez, ¿cómo llega al poder? De un modo lícito, pero ilegítimo. Es decir, con 85 diputados que tiene, 84 diputados que tiene, más toda la ensaladilla de partidos separatistas, extrema izquierda, populistas, no sé qué, y crea una mayoría parlamentaria para llegar al poder. Entonces, de nuevo, se basa en una triquiñuela. ¿Es válido? Sí, es válido. Ahora, estéticamente, además, es que no olvidemos, ¿para qué hacen eso? Para desalojar del poder a Rajoy, que estaba asediado por la corrupción, y convocar elecciones generales. Bueno, ya hemos visto que todo eso era absolutamente falso, eso era mentira. Pedro Sánchez sigue y quiere seguir los 2 años. Entonces, hace esa triquiñuela legal, donde dice que se puede hacer. Bueno, entonces, evidentemente, Albert Rivera le ha recordado y dice, oiga, vamos a ver, es que las cosas no se hacen en plan barrio bajero, por debajo de la mesa, no, o sea, es una forma torticera de hacer política. No quiero, se nos está acabando el tiempo y no quería que nos marcháramos y que te marcharas, Alex, sin que me dieras tu opinión sobre lo que vas a ver en el siguiente vídeo. Les hablaba antes a los espectadores que teníamos preparada una pieza sobre el adoctrinamiento en Cataluña, sobre todo lo que lleva ocurriendo no en los últimos meses, ni siquiera en los últimos años, sino en las últimas décadas en las aulas catalanas, sobre todo en lo relativo a la historia, a las ciencias sociales. Ven al siguiente vídeo y lo comentamos.
Que la educación está en manos de las comunidades autónomas no es algo nuevo, pero ¿y en Cataluña existe el adoctrinamiento? Ya conocemos que no existe la libertad de elección de lengua por parte de los padres, con lo que se impone el catalán en todo el sistema educativo. Pero para más INRI, vean algunos ejemplos concretos de lo que se enseña. Es la página del libro de sociales de cuarto de la ESO de Barcanova, que cuenta el 9 de octubre desde los argumentos de los separatistas. Esto lo ha recogido un informe sobre libros de texto catalanes elaborado por la Alta Inspección del Estado. Fue entregado al Ministerio de Educación, del que depende, y por tanto a Íñigo Méndez de Vigo el pasado mes de febrero. ¿Y qué hizo él? No darle importancia. Nos parece que no hay en estos momentos ninguna controversia, ningún conflicto de ningún tipo con la educación en Cataluña. Pero no solo a él le ha parecido poco importante, también a Isabel Celaá, la actual ministra de Educación socialista. Dice que desde julio no ha encontrado el informe y que Méndez de Vigo no le informó de la existencia de dicho estudio. Eso dice. Pero vamos a destacar algunos de los puntos más importantes del informe, de 245 páginas, a ver si les parece o no importante, como al PP y al PSOE. Los libros hablan de la comunidad autónoma como país. Según la Alta Inspección, los libros de primaria de esta comunidad autónoma incitan al separatismo e ignoran la presencia de Cataluña dentro de España. Y los de la ESO utilizan todos los elementos del discurso nacionalista soberanistas para retorcer la historia. Aseguran que también reflejan a Cataluña como un territorio con dinamismo económico e industrializado, mientras que la población del resto de España aparece como proletaria, campesina o jornalera. Prescinden de la palabra España hasta en su título y hablan de Cataluña como un país independiente de España, como si España fuera responsable de todos los contratiempos ocurridos en este territorio. ¿De verdad, señor Méndez de Vigo, señora Celaá, no les parece lo suficientemente importante este estudio? Juzguen ustedes mismos. Es desolador, ¿eh? Es lamentable, es lamentable. Y que el señor Méndez de Vigo tenga la cara de hormigón armado de salir a tribuna parlamentaria y decir, pues no hemos apreciado nada. Oiga, ¿quiere usted hacer el favor de abrir un libro? O sea, lo peor es que él sí sabía que había este adoctrinamiento. Eso es lo más lamentable. Que el ministro de Educación del Reino de España sabía que hay adoctrinamiento en una parte de su Estado. Entonces, no tienen el más mínimo, no sé si interés o valentía por acabar con el conflicto separatista. Pero la pregunta que se hacen muchos espectadores en estos momentos, Alex, es, después de ver este vídeo, que es demoledor, ¿por qué no se actúa? Porque no se atreven. Porque no se atreven. ¿Qué temen? A la reacción, a la reacción del separatismo más radical, al ataque de los socialistas, en definitiva a perder el poder, que ya les ha pasado, que ya han perdido el poder por su falta de gallardía y de valentía, han perdido el poder, pero ahora sí no se enteran. Entonces, lo que está ocurriendo en Cataluña, en esos colegios, es una cosa lamentable. Si ahora se suele hablar de casi al 50% entre partidarios del separatismo y partidarios de seguir unidos a España, si son reales esas estadísticas, hay una cosa que es evidente: cada generación nueva que llega a los 18 años en Cataluña viene adoctrinada. Y evidentemente esos son los nuevos votantes, son los nuevos votantes. Y cada año llega una hornada nueva de nuevos votantes que ha sido adoctrinada, donde le han dicho que España es el causante de que su padre esté en el paro, de que su ciudad tenga tal problema, de que el Rodalies o el Cercanías de Cataluña le haya dejado tirado a primera hora de la mañana, de que tal obra nunca se acabe. La responsable es España. Y entonces, de que sus políticos estén en la cárcel. Claro. Y de que sus políticos estén en la cárcel, de que haya represaliados, de que haya exiliados. Si luego a todo eso llegas a casa, pones TV3, o lees un periódico, o vas por la calle, ves todos los balcones con la estelada, o en la entrada de tu pueblo, en la glorieta principal de la entrada de tu pueblo, hay un mástil muy digno con una estelada, pues al final te acabas creyendo la patraña. ¿Cómo no te la vas a creer? Es que es algo... Es que hay veces que yo mismo pienso que hay veces que es extraordinario, por excepcional, por raro, que aún queden catalanes no separatistas. Es que están totalmente abandonados. Están totalmente abandonados. Entonces, claro, dices, pero vamos a ver, ¿quieren ustedes hacer algo? Cuando aplican el 155, ese de cosmética, ¿qué hicieron?
La educación siguió exactamente igual, esos eran los libros de texto y eso es lo que se seguía explicando en las escuelas catalanas. Los medios de comunicación seguían en manos de los separatistas, que para eso se crea TV3 hace 30 años, para eso se crea, para inocular el virus separatista del odio y de la separación entre los catalanes, y siguen haciéndolo sin ningún problema y además sin ningún miedo, porque los que tienen enfrente, que es el gobierno de España, son unos auténticos cobardes. Eso es el problema, tanto el Partido Popular y ahora el PSOE no es que lo haga por cobardía, lo hace porque ni siquiera tiene clara la idea de España. O sea, al PSOE el tema del separatismo no es un tema que le preocupe especialmente. Al PP pero porque sí. no le preocupa la idea de España en general. No, exacto. Al PP sí, pero no quiero montar líos. Es que si hago algo me van a acusar de estar crispando. Entonces ahí está la cobardía. Como siempre, Alex Navajas, ha sido un placer tenerte aquí. Igualmente, Rafa, muchas gracias por tus análisis, gracias por comparecer aquí cada semana. Vamos a la publicidad y a la vuelta estamos con Almudena Paso, la hija de Alfonso Paso. Seguramente les suena. A la vuelta de Publi, 2 minutos. Seguro que todos ustedes conocen a Kake Minuesa, el que plantó cara a los terroristas, el que recibió una agresión de Monedero, el que se enfrentó al carnicero de Mondragón, el que cantó en las 40 a Otegi o viajó a Venezuela y descubrió que a Iglesias le llaman el Chávez español. Pues no se pierdan su espectáculo en el Teatro Rialto de Madrid el 9 de octubre. Un monólogo de derechas, pero con mucha mano izquierda. Compren sus entradas en las taquillas del teatro, en entradas.com, en elcorteinglés.com, en butacaoro.com o llamando al 902-488-488. No solo explicará qué hay detrás de sus arriesgados reportajes, sino que nos promete muchas sorpresas más. El 9 de octubre en el Teatro Rialto de Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta de Intereconomía. Son las 8:07 de la tarde y me gustaría que vieran este libro. Los pasos perdidos. Se trata de una recopilación de artículos de prensa del personaje del que les hablaba al principio del programa, de Alfonso Paso, dramaturgo. Y les decía que además de ser una figura ilustre, un dramaturgo de renombre, con piezas que seguramente hayan visto, películas o obras de teatro que hayan visto y que sin embargo seguramente quizás no supieran que eran de él. Estamos además con la persona que se ha dedicado a recopilar estos artículos de prensa, que es Almudena Paso. Almudena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantadísima de estar aquí, muchísimas gracias. Es un placer para mí. Muchísimas gracias. Para mí y para la redacción abierta. Para mí también es un placer. Voy a pedirle a mis compañeros de realización que a ver si me pueden exactamente apagar el audio del pinganillo. Bueno, Almudena, Alfonso Paso, Los pasos perdidos, recopilación de artículos de prensa. ¿Has sido tú misma la que te has dedicado a recopilar los textos de...? No, es una obra conjunta. La idea surgió realmente, más que mía, la idea surgió del autor del prólogo, que es Juan Vicente Oltra, que yo creo que sabe de mi padre, si no tanto como yo, casi. Hay veces que incluso me corrige él. Entonces, pues surgió de él y llamamos a Miguel Ángel Vázquez, de la editorial de Barbarroja, y dijimos, oye, ¿por qué no nos ponemos a hacer...? Tú ten en cuenta que mi padre escribió en 7 periódicos diariamente durante 3 décadas. Entonces sería imposible hacer un libro de eso, sería un ladrillo. Pero escogimos primeramente de una carpeta que tenía papá, con sus artículos favoritos, y luego algunos que quería meter Oltra, otros que quería meter yo, incluso Miguel Ángel dijo, ¿por qué no metemos este y tal? Y entre los 3 nos unimos para sacar esto. Bueno, pues que quede claro que no es solo obra de Almudena, sino que ha sido 3 manos y 3 cabezas pensantes las que se han dedicado a seleccionar este tipo de textos. Vamos, si te parece, Almudena, de lo general a lo particular. Vamos en primer lugar a ver una fotografía para que ustedes se ubiquen de Alfonso Paso. Ahí lo tienen, con algunos de los nombres de sus obras. Atrapar a un asesino quizás sea la más célebre de todas ellas. Y cuéntanos un poco, ¿quién fue tu padre, Almudena? ¿Quién fue tu padre? Y luego ya vamos a lo concreto. Como autor, pues te puedo decir que un hombre tremendamente inteligente, que dio de comer a todo el teatro español, y literalmente durante 3 décadas mi padre dio de comer a todo el teatro español. Pues te puedo contar que tiene 239 obras escritas, de las que 189 han sido estrenadas, que tiene muchísimos guiones de cine,
escribía, como te he dicho, en 7 periódicos durante 3 décadas. Y es un hombre con un montón de récords. Ese cartel que tenéis ahí es porque es el único autor del mundo en tener 7 comedias en cartel a la vez, en una ciudad, que fue en Madrid. Tuvo 7 comedias, esto es en el año 68. Su obra Enseñado sin vergüenza tiene el récord de estar en permanencia en escena más tiempo, que fueron 25 años. Solo La ratonera en Londres, que lleva 60, le ha superado. Mi padre está traducido a 30 idiomas, sus obras. Ahora mismo, 40 años después de su muerte, que este año es el 40 aniversario de su fallecimiento, tiene obras en 9 países. Están representándose obras de Alfonso Paso en 9 países y además muy diferentes, que la gente dirá, no, solo en países de habla hispana o tal. Pues no, ahora mismo hay obras en Hungría, en la República Checa, en Turquía, en Alemania, en Austria, en Portugal y también en México, en Argentina. En México tiene encima una teleserie, una obra de mi padre, la han hecho teleserie, lleva ahí años y años y años y está triunfando. Y coméntanos estas fotografías. Esta fotografía es un clásico de papá, una es de Yenes, se hizo en un estudio, por supuesto. En ella estoy yo, en alguna de las fotos con él estoy yo en ese mismo día. Y se hicieron, bueno, pues como papá me tenía que llevar a todas partes y quería estar conmigo en todas partes, pues aprovechando que le hacían unas fotos de estudio, el famoso entonces Yenes, que era el autor, era el fotógrafo de los artistas, pues aprovechó y me llevó a mí, y en algunas fotos estoy yo con él. Vamos a seguir viendo esas fotografías y nos las vas comentando, porque además son fotografías que nos has, las has traído Esto tú. Es mi padre como actor. Él representó 4 de sus obras. Esta es Querido profesor, con la grandísima Irene Gutiérrez Cava. Creo que es una de las actrices que mi padre más ha querido y más admirado y con la que más ha trabajado. Querido profesor la escribió él hizo la obra en teatro, él hizo la obra, él hizo la película. Esta es una escena de la película. Y luego se llevó la obra a Argentina y estuvo haciéndola él como actor en Argentina. Irene no fue, pero él sí. Vamos a ver la siguiente imagen. Son todas de tu archivo personal, Esto es con su querido Antonio Garisa, uno de sus mejores amigos. Antonio hizo muchísimas obras de mi padre. Ahora mismo estamos hablando mucho de Antonio porque va a volver a sacarse el libro probablemente La corbata, que es una obra de mi padre. Hizo La corbata, Nos venden el piso, Buenísima sociedad, Este cura. Hizo muchísimas. Papá le adoraba, le quería con locura, y Antonio a él. Y yo quiero a Antonio con toda mi alma. Es uno de los actores que más he querido, con los que más he convivido. Hizo muchísimas obras de mi padre, una persona muy graciosa, muy graciosa. Y también hicieron un viaje a Argentina juntos, porque allí hizo Antonio Este cura. Y papá se fue con él. Mi madre y mi padre, los dos se fueron con él a Argentina durante una temporada. ¿Tú te quedaste aquí? Yo era muy chiquitilla entonces era un viaje muy largo en el que yo perdía, bueno, pues se pierden, no colegio, porque a esa edad no, pero sí se pierden clases particulares que yo ya tenía antes de entrar en el cole. Yo aprendí a leer muy rápido, a los 3 años ya leía y escribía. Y bueno, era un viaje largo. De esto sí que te quiero hablar. Esto en el año 60, es un chiste de Mingote, además dedicado por Mingote a papá. En el año 68, como te he dicho, tuvo 7 obras en cartel, pero no fue la única vez que tuvo varias. En el año 63, me parece que, o el 62, tenía 5. Entonces, como se ven todos los teatros, está Alfonso Paso, hay una obra de Paso. Y después hay cine, y como ves, le pregunta el marido a la mujer, ¿qué prefieres para esta noche, cine o Alfonso Paso? No había otra cosa más que Alfonso Paso en la cartelera. 7 obras de Alfonso Paso simultáneas en la Gran Vía, que entiendo que, claro, no habría otra obra. Casi no había otra. Bueno, en la Gran Vía y en todos, porque, por ejemplo, la Infanta Isabel estaba en Barquillo, el Arlequín sí estaba en Gran Vía, el Alcalá estaba el Alcázar estaba en Alcalá, o sea que era por todo Madrid. Y a la vez había giras de teatro, por lo cual a la vez había otros actores, otras compañías haciendo giras. O sea que digamos que había 10 u 11, 12 compañías de teatro haciendo obras de mi padre. Vamos a ver un vídeo que he seleccionado, esto lo he seleccionado yo, del propio Alfonso Paso, para que tengan una idea de quién fue este hombre. Si es que no se acuerdan ustedes, si son un poco más mayores, pues seguramente lo habrán conocido, y si son más jóvenes, pues les va a servir para ver quién era Alfonso Paso, este dramaturgo tan tremendamente exitoso. En Madrid se ha estrenado la obra de Alfonso Paso, La zorra y el escorpión, interpretada por Elisa Ramírez y Armando Calvo. El mismo autor nos explica lo que se propuso al escribirla. Lo que yo he pretendido hacer a lo largo de esta obra, con 2 personajes enfrentados, ha sido crear 2 prototipos. Por un lado, el bien degradado. Por otra parte, el mal
que se goza en sí mismo. Pero todo esto dentro de una enorme tensión teatral, que es teatro puro por encima de todo y que siempre será teatro. Es decir, una obra teatral clásica llena de emoción y al propio tiempo llena de recursos hábiles y estupendos para el teatro. Ese ha sido mi intento. Veremos si lo he logrado. Si se trata de otro juego, puede pasar, señora. Será mejor que me marche. No voy a quedarme sola. Se está jugando la vida. Señora, ese revólver no tiene balas. Adiós. Creí que estaba descargado. No, Ernesto, por favor, llamaré a un médico. Hay tiempo. Podremos decir que jugando se nos disparó el revólver. Estás echando un buen casero. Es que comes lo que tienes que comer. Está bien. ¿Qué? ¿Te gusta mi trasero, Me gusta que las mujeres tengan donde agarrarse. Eres un monumento. No como la baronesa, que es un frasco de perfume. Oye, se me está ocurriendo... ¿Qué? ¿Por qué no nos damos un lote ahí dentro, en la alcoba de ellos? ¿Qué? Claro. Hotel Columbus, 10 Stuart Street, todo confort, discreción. Almudena, Dime. dices que esta era la última obra que, en fin, que estrenó tu padre antes de morir. Sí, esta fue la última obra que estrenó mi padre. Yo creo que esto es del 77, papá murió en el 78 y la obra se repuso, la obra se volvió a reponer en el 78. O seguía, no me acuerdo si se volvió a reponer o seguía porque tuvo éxito y bueno, y se volvió y seguía allí. Y sé que es la última obra a la que acudió papá a un estreno. La última obra. Ahí, desde luego, tiene muy buen aspecto. Ahí Alfonso tiene Paso. muy buen aspecto. Ahí todavía tiene muy buen aspecto porque esto es un año antes de morir. Cuéntanos, para la gente que no conozca su teatro, ¿cómo podríamos describirlo? Mi padre era un hombre que escribía para el pueblo, él siempre lo decía. Tiene obras, por supuesto, cómicas, tiene obras serias. Es un hombre que ha sido muy maltratado por la censura. Muy maltratado, le han censurado obras casi enteras. Es un hombre al que jamás le han regalado nada. Pero la censura del régimen. Sí, sí. Pero él no era hostil al régimen. Ni hostil, ni a favor, ni a... Él, como decía, yo escribo para el pueblo, yo vivo para escribir, para ser feliz. De hecho, ten en cuenta que ¿cómo explicártelo? Por ejemplo, mi padre es el único autor del régimen, si lo quieres llamar, el único autor de esa época, porque en esa época es la época que le tocó vivir. Y es el único autor que jamás recibió una subvención del gobierno, jamás. El único autor. Se lo daban a todo el mundo. Las subvenciones se daban en teatro a todo el mundo. A mi padre se las negaban. Y eso lo puedo, además, se puede comprobar. La censura le ha cortado obras enteras. Te puedo enseñar, yo tengo copias que se pueden enseñar en páginas enteras cortadas. ¿Y cuál era ese contenido que tanto incomodaba? Que no se callaba. Que si había que decir algo de la época, de la sociedad, de la situación social, o si salía una mujer medio no desnuda, pero con una falda corta, ya sabemos que había sus límites en ese tiempo. Pero lo que más le cortaban no eran cuestiones de esas, porque bueno, eso se arreglaba cambiando un vestido o cambiando 3 frases, sino el que se quejase. Hay obras como Buenísima Sociedad, hay obras como Cena de Matrimonios, en las que es una crítica clara, crítica. Y entonces... Pero y si dices que sus obras se celebran en muchos países del mundo, entiendo que la mayoría de ellas no estarían orientadas a la realidad nacional. La mayoría, lo que él decía, yo escribo para el pueblo, que de pronto me sale alguna obra pues de esas, que digas, ahora voy a escribir una sobre esto, sobre un asunto serio, o sobre una de sus pasiones, que fue la psiquiatría. Hay muchas obras que la obra que a mí mi favorita es psiquiátrica totalmente, es una obra brutalmente buena. Pero las que más se reponen son las que él más escribía, que son las divertidas. Vamos a contar mentiras, cosas de papá y mamá, Usted puede ser un asesino, Los Palomos, obras conocidas por todo el mundo y que han tenido un éxito brutal. Joder, cosas de papá y mamá lleva 20 y tantos años en Alemania. Y Vamos a contar mentiras está traducida, yo creo que de los 30 idiomas a los que está traducido mi padre, Vamos a contar mentiras, la mayoría está traducida a 30 idiomas literalmente. Y ahora se está poniendo
en 2 países que se me escapan. Ah, no, en Hungría y en Argentina. En Argentina. En México está Cosas de Papá y Mamá, en fin. ¿Y en España? ¿Y en España? ¿Qué pasa en España? No se le pone. Yo creo que hemos llegado ¿Cómo es posible al punto que un autor español triunfe de esa manera tan enorme en el extranjero y aquí en España no se le reivindique y no se le...? Yo creo que es que ahora quizá todo por haber nacido en la época que Exacto, eso te iba a decir. Yo creo que es que todo lo que estamos llegando a un punto en lo que toda persona que haya nacido en una época o que que haya pertenecido a esa época es el régimen, es franquista, es no sé qué. No tiene por qué. Ya no hace falta ni siquiera que comulgara con aquellos postulados ideólogos, sino que viviera en aquella España. Exacto, ya no estamos hablando de comulgar o no. Hay muchos actores ahora que han dicho que son socialistas ahora, que han cambiado de idea, pero en tiempos del régimen no lo eran. Pero también hay otros que están relegados. Mira, mi padre escribía para El Pueblo, que es lo que he dicho yo siempre porque es lo que él quería que se dijese. Papá escribía para El Pueblo, papá escribía para hacer reír a la gente. Y es lo que él decía siempre. Yo quiero, y si te lees en las obras la autocrítica que viene siempre al principio de una obra, si te lees la autocrítica en muchísimas obras dice eso: he escrito esta obra con la intención de que ustedes se distraigan, de que se diviertan, de que pasen un buen rato. Sin más pretensiones que y eso. sin más pretensiones. ¿Hacer felices a la gente? Hacer felices a la gente. Hace poco oí una conversación en un autobús en la que la gente estaba comentando 3 matrimonios y tal, de ya no hay teatro como el de antes, cómo nos reíamos, tal. Y qué curioso, iba yo detrás de ellos y uno de las señoras dijo: es que ya no hay autores como Alfonso Paso, nos hacía reír, nos hacía olvidarnos de los problemas. ¿Y no les dijiste...? Sí. Ah, sí, ¿no? Sí. Y al final, no voy a contar la historia porque es muy larga y tal, pero bueno, estoy hablando con ellos, encantadores. Se llevarían un sorpresón. Y al final, una de las señoras me decía: mire, en mi casa no había mucho, pero siempre ahorrábamos para ver una obra de su padre porque nos hacía feliz. Nos hacía feliz. Nos hacía reír y punto, y olvidarnos de los problemas. ¿Hay algo más hermoso que eso? Imposible. Exacto, no hay nada más hermoso que eso. No hay nada más hermoso que eso. Y si ves, ahora pues seguís con el vídeo, pero en muchas de las fotos que os he mandado... Sí, vamos a seguir viendo las fotos. Era un hombre que siempre tenía la sonrisa en la cara, siempre tenía la bondad en la cara. Háblame, Almudena, no sobre su obra, sino sobre su biografía. Cuando nace en el 26... Papá nace en el 26. Le pilla la guerra con 10 años... Le pilla la guerra con 10 años. Y hablando de esto, hay un artículo muy bueno aquí. En este libro hay artículos de todo tipo. Hay artículos de psiquiatría, de viajes, hay artículos sobre mí, los que me dedico a mí, sobre su padre, sobre sus gustos, sobre sus pasiones. Y uno de ellos está, me parece que se llama ¿Quién mató a Muñoz Seca? Y es la experiencia de un niño de 10 años, como era él. Mi abuelo era el mejor amigo de Muñoz Seca. Y mi abuelo fue el que hizo todo lo posible por sacarle de la cárcel. Pero sí, ¿cuántos años tendría? Ah, tu abuelo. Mi abuelo. Ah, vale. Era el mejor amigo de Muñoz Seca y fue el que hizo todo lo posible por intentar sacarlo de la cárcel. Mi abuelo era autor también, pero el abuelo era autor de revista y de zarzuela. Y en una de las ocasiones se llevó a mi padre a la cárcel, a Muñoz Seca. Entonces es muy interesante leer este artículo en el que, aunque ya lo escribió como adulto, por supuesto, pero está describiendo... Esta foto es fabulosa, él dirigiendo una película de cine, porque también fue director de cine y de algunas de sus obras. Y describe cómo ve la cárcel y cómo ve la situación de un hombre inocente, un niño de 10 años. Cómo ve a su padre quitarse los calcetines para dárselos a un pobre hombre que tiene frío. Pero es un niño de 10 años, no entiende entonces la guerra, no entiende entonces... Hay un hombre inocente, amigo de su padre, al que ha visto en casa muchas veces, o al que ha ido a su casa. Esa es la foto de mi primera comunión. ¿Esa eres tú? Sí, esa soy yo. El día de mi primera comunión. Con él. Y ves lo que te digo, esa cara siempre da esa sonrisa. Esta soy yo con él en nuestro chalet del Escorial. Nosotros vivimos casi todos los veranos en San Lorenzo del Escorial. Sitio que papá adoraba y sitio que adora mi padre. Y sitio también que adora y en el que vive un amigo común que tenemos tú y yo, Almudena. Exacto. Pero muy buena persona, Javier, sí, al que queremos mucho los dos, Javier Santa Marta. Que al que queremos los dos, y es el otro día se le hizo un homenaje a mi padre en el Escorial y lo modeló Javier. Esa es la foto que yo te decía que estaba con él en el esto de Llenes. Y tú tienes 2 hermanos más, ¿no? Sí. Entonces pues estuvo el otro día en un homenaje a papá. Y la verdad es que es un tío encantador. Javier es un tío encantador. Me estaba diciendo lo de Muñoz Seca. Estoy buscando ese texto de Muñoz Seca. ¿Cómo se llama?
Porque tiene que ser si nos vamos al índice, que está al final. Índice, y si se llama... Es un libro que se llama Pasos perdidos, ¿no? Los pasos perdidos. Alfonso yo Paso. estoy segura de que se llama ¿Quién mató a Muñoz Seca? O ¿Quién asesinó a Muñoz Seca? Pero por aquí está. Mira, aquí lo tienes. ¿Quién mató a Muñoz Seca? Entonces es eso, o sea, es un crío de 10 años viendo cómo su padre, porque le pregunta a mi abuelo, a Muñoz Seca, ¿qué necesitas? Que te lo traigo. Y Muñoz Seca al pobre le dice unos calcetines que paso mucho frío. Y mi abuelo en ese momento se quita los suyos y se los da. Y llega un momento que se lo llevan a Paracuellos. Mi abuelo no puede hacer nada. Y bueno, se hizo por lo visto todo lo que se pudo y como sabes fue asesinado. Y además con esa última frase de Muñoz Seca antes de ser asesinado, cuando se lo llevaban en el camión, que decía, me podéis quitar todo menos el miedo que tengo. Menos el miedo. Sí. Hasta ese punto, en ese momento de límite vital, cuando uno ya está mirándole a los ojos a la muerte, como un ser humano con ese ingenio como el de Muñoz Seca pudo ser capaz de que le brotara en fin, una frase Hombre, ingeniosa. yo creo que todos tenemos miedo a la muerte. Soy creyente, creo en Dios con toda mi alma y soy católica, pero yo creo que todos tenemos miedo, hasta el más creyente, yo creo que hasta un bendito cura, una bendita monja de estas que son de clausura, que no. Yo creo que habrá un momento en el que siempre dices, ¿y qué pasa? Y Muñoz Seca no ocultó su miedo, no lo ocultó. Por último, nos queda muy poquito tiempo, nos queda 3 minutos, Almudena, para que me digas, porque has hablado sobre la dramaturgia, sobre los teatros, sobre sus obras, pero cuéntame sobre la televisión, el cine, ¿qué hizo? El cine hizo varias películas como guionista. Le gustaba hacer lo que a Hitchcock, salir en una escena o dos, y lo hacía en todas las suyas, menos en una que hizo la película entera, que es El espejo oscuro, la hizo él entera, es protagonista. Querido profesor, porque era la obra de teatro, y alguna más que se hizo teatro también, que de teatro se pasó a cine y la hizo él. Pero luego las demás salía pues en dos. En El abuelo tiene un plan, que es cosas de papá y mamá pasada al cine, hacía él el médico. Le gustaba mucho hacer estas cosas. Le divertía, ¿no? Pero lo que sí de verdad le entusiasmaba, sus grandes pasiones eran viajar, el teatro y la psiquiatría. Esas eran sus grandes pasiones. Él tenía 3 carreras, filosofía y letras en la rama de arqueología, periodismo y psiquiatría. Ah, él era psiquiatra. Él era psiquiatra. Era médico. Claro. Pues era un hombre con una cabeza privilegiada. Era un hombre que, por ejemplo, la carrera de periodismo, me parece que son 5 años, me hagas mucho caso, pero papá la hizo en 2 y sin ir a clase. Estudiaba en casa. Escribía todas las noches, escribía siempre de noche y dormía por la mañana. Se levantaba a las 4 de la tarde. Cuando yo me iba al colegio se acostaba. Y cuando yo volvía, él estaba comiendo. Entonces, mientras él comía, hacíamos los deberes juntos. Él ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Ha sido un padre excepcional. ¿Cuántos años tenías tú cuando murió? 13. 13 añitos. Él es la razón por la que me levanto todos los días. Él es mi héroe, él es mi ejemplo. Es lo que más he querido y lo que más querré en toda mi vida. Y es la razón por la que estoy sacando esto. Porque no hay derecho a que se le olvide aquí. No hay derecho, cuando está preguntando, como tú has dicho, en el mundo entero, no hay derecho a que se le olvide aquí. Entonces, pues este libro además es con las obras de teatro se conocen más a los personajes. Con este libro se conoce a Paso. Sus costumbres, sus gustos, lo que le gustaba, lo que le apasionaba, la historia, porque hay artículos sobre Juana la Loca, sobre Popea, sobre Lope de Vega, que era otra de sus pasiones. Es un libro muy variado, muy variado. Ediciones Barbarroja, sí. Los pasos perdidos, recopilación de artículos de prensa. Aquí tienen a un hombre excepcional, con una cabeza excepcional, con un éxito extraordinario en el resto del mundo, no en España, de manera incomprensible, y esta es el intento de su hija por reivindicarlo, y esta media hora que hemos dedicado hoy en la redacción abierta también es una forma de reivindicar a Alfonso Paso, seguramente el mejor dramaturgo que hemos tenido en el siglo XX y uno de los mejores de la historia, a juzgar por lo exitoso de su carrera. Y además, muriendo tan joven. 51 años. Imagínese si hubiera vivido más tiempo. Eso lo decimos mucho. Si papá hubiera llegado a los 90, ¿qué habría Almudena, sido? ha sido un placer. Mil gracias por estar aquí. Gracias a vosotros, millones de gracias. Ha sido un placer también para mí y muchísimas gracias por vuestro apoyo. Todo el apoyo que se le da a mi padre, al libro, a sus obras, a todo. Es necesario que mi padre vuelva a España. Vamos al informativo de Intereconomía. Les dejo. Hasta mañana.